Pues bien, entonces para programar de que precisamente estas respuestas de los botones nos manden a otra parte de la historia, vamos a utilizar uno de los eventos, o bueno, vamos a agregarle un evento como tal a los botones. Para ello es muy simple, lo que vamos a hacer es, bueno, mejor reemplacemos esto en vez de un GameObject. Vamos a hacer un botón. Este botón sí es como tal de la interfaz de usuario, por lo tanto toca agregar esta librería using Unity Engine UI. Y pero vea que, por ejemplo, el instantiate me retorna un objeto, un GameObject. Lo que vamos a hacer es que después de instanciar este objeto, pues muy simple, vamos a ir por ejemplo por acá, punto getComponent, y acceder al componente botón para asignárselo perfectamente a esa variable que acabamos de crear de respuesta. Listo, como tenemos directamente la referencia al botón como tal, lo que podemos hacer es ir acá a respuesta, punto onClick, y este es básicamente el evento en el cual pues uno presiona un botón. Y lo que podemos hacer es, para agregar un nuevo evento, es utilizar el addListener. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos acceder, o bueno, pasarle como tal, por ejemplo, el nombre del método que yo quiero agregar, por decir algo, por ejemplo, mostrar texto, pero existe otra en la cual me permite, digamos que hacer la cantidad de texto que nosotros querramos, bueno, texto de variables, métodos y demás que nosotros queramos agregarle como parámetro y pues personalizarlo más. ¿Qué se hace de esta manera? Vamos a bajar esto así. Vamos a poner dos paréntesis. Dentro incluso de los dos paréntesis, vamos a poner igual mayor que. Y aquí dentro, estas llaves. Al decir esto, pues todo el código que pongamos dentro de estas llaves va a estar como evento del botón. Entonces, si por ejemplo acá ponemos, no sé, un llamado a este, otro llamado a este, crear variables y demás, se puede hacer perfectamente. Es como si tuviera un método aquí dentro. Pero pues para no hacer tanto código dentro solo de este método de crear respuestas y dentro de aquí, pues porque se desorganiza mucho, vamos a crear otro por fuera. Vamos a crear un método privado y que lo vamos a llamar control buttons, que básicamente es el que va a controlar como tal el evento del botón. Pero esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a recibir un índice de cuál botón como tal es el que se está ejecutando, ¿no? Listo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a agregar dentro del el control de los botones, acceder a las referencias de lo, bueno, hacia cuál índice voy a ir en la historia. Entonces lo que voy a hacer aquí es template y voy a reemplazarlo por otra sección nueva en la historia. Entonces si yo voy a la opción 1, lo paso como índice y entonces accedo al template que esté en el índice 1. ¿Eso cómo se hace? Pues muy simple. Voy a ir a Write Templates y voy a asignarle que guarde como template actual o como sección de la historia actual el que se encuentre en ese template array reference, pero pasándole el índice index. Entonces básicamente acá, ¿qué está haciendo? Hagamos una prueba de escritorio como para verificar cómo funciona. Primero, este le da el array o el template número 0, o sea, la primera parte de la historia. De esa primera parte, por ejemplo, si yo presiono el primer botón, lo que hace es, bueno, voy a pasar como índice el 0. Entonces pasa el 0. Ahora, yo me voy a la primera parte de la historia y me voy a array reference con el índice 0. Al ir a array reference con índice 0 me dice, ah, bueno, eso tiene un valor de 1. Y ese valor de 1 lo guardo dentro de los templates, que es lo que tengo acá como tal en esta lista. Y este es el índice 1, que es la siguiente parte de la historia. Pueden hacer eso con cualquier pues, valores que tengan acá en el template como tal. Por ejemplo, si está en la primera parte de la historia, lo que hace es que guarda el índice. Por ejemplo, si tomó la decisión 2, entonces el índice sería el 1 como tal. Y se iría, ah, bueno, ¿qué referencias tiene en el índice 1? No sé, por ejemplo, que está yendo a la parte de la historia 2. Entonces eso lo guarda acá. Y
selecciona ese template como tal. Puede ser un poquito confuso, pero, pero sí, con que tengan en consideración que aquí lo que hace es obtener el índice al siguiente parte de la historia a la cual voy a ir, pues eso ya es como entender de que ese va a ser el siguiente template. Otra cosa que vamos a hacer por acá es verificar si este nuevo template va a quitar los botones. Si es así, lo que va a hacer es simplemente crear otro método por aquí abajito que se va a llamar, bueno, va a ser también void y se va a llamar disable buttons. Y básicamente se va a encargar de eso, de desactivar botones. Pero ¿de qué botones se va a desactivar? Pues nosotros no tenemos referencia a esto desde este método. Pues es que necesitamos otra lista. Esta sí puede ser privada sin serializable. Que me contenga la cantidad de, bueno, como tal los botones de las opciones actuales. Puede ser current options. Es una nueva lista de botones. Y lo que yo hago es que al crear un nuevo botón, agrego ese elemento a la lista, .add, para que así pues yo tenga, por así decirlo, constancia de cuáles son los botones o cuáles son las opciones que se están haciendo actualmente. Entonces, claro, pues al ya tener todos esos botones en una lista, ya puedo modificarlos desde cualquier otro método. Entonces acá lo que va a hacer es que va a llamar a disable button y listo. Para ver esto mejor, podemos ir por aquí. Bueno, de momento lo va a crear esto público, pues para que vean cómo está funcionando. Aquí tienen la lista de botones, pero pues inicialmente está en 0. Pero vea que cuando yo ejecuto, me cargan los 3 botones, que son las 3 opciones que nosotros podemos tomar. Listo. Y al tener esos botones, pues ya simplemente lo que puedo hacer acá es destruir esos botones como tal. Pero pues vamos a destruirlo a partir de un ciclo. Vamos a hacer un for each. Para cada elemento en los botones o en las current options. Hago un destroy de ese ítem. Y cuando termine de destruir esos elementos, lo que yo hago es limpiar esa lista nuevamente. currentOptions.clear para que quede nuevamente en 0. Listo, teniendo todo esto listo, ya después de deshabilitar los botones, volvemos a mostrar el texto. Para que pues ya simplemente muestre la siguiente parte de la historia. Y este control buttons lo pasaría aquí como parámetro al evento. Y le voy a pasar que sea el índice actual i. Y listo. Guardo el script. Voy acá a Unity. Ejecuto. Y si tomo la primera decisión, bueno, acá me tiro un error. Vamos a ver por qué pasa. Dice que es en la línea 51. Y si vamos a la línea 51, sería esta acá. ¿Qué es lo que está diciendo? Me dice, bueno, el índice que yo le estoy dando está por fuera de básicamente los límites del arreglo. O sea, que puede ser un valor negativo o un valor que está por encima de la cantidad de elementos de aquí. Entonces vamos a ver por qué pasa eso. Ahora bien, para que puedan visualizar mejor por qué pasa este tipo de errores, y es que miran que por ejemplo yo creé otros 3 debugs dentro del controlar botón. Uno contiene un índice, pues simplemente el valor de este índice. El otro tiene el template, que básicamente pues nada, es el valor del índice al cual yo estoy accediendo, y pues como tal luego paso a visualizar el error, pues sí está sucediendo a la hora de obtener el template definitivo, pues que se va a seguir con la historia. El error como tal
si nosotros podemos observar, dice que es en la línea 52. Si visualizamos, la línea 52 es aquí. Y dice que el valor del index es 3, el cual no es posible. O sea, debería en realidad ser de acuerdo al que nosotros le agregamos. Pero ¿qué pasa? Siempre va a tomar únicamente como control de botones el máximo que se agrega durante el final de la última iteración del ciclo. Es como tal, realmente lo que está haciendo es simplemente cambiar el índice. Entonces básicamente ¿qué está pasando? Va a cambiar el índice del control de los botones por la última iteración que se hace del ciclo. Y la última iteración es precisamente cuando i toma el valor de 3. No está, básicamente no está asignando correctamente el índice del botón. O sea, debería ser, el primer botón es 0, el segundo botón es 1, el tercer botón es 2 y ya. Pero no, todos está dándole el valor eh, del último índice, que es el 3. Entonces, ¿cómo hacemos para almacenar esos índices de tal manera que no se me pierdan con las siguientes iteraciones del ciclo? Pues eso se hace perfectamente con una lista también. Esa lista, pues no hay necesidad de crearla por allá arriba, podemos crearlo aquí afuera del ciclo y vamos a decir que es una lista de enteros. Y esa lista la vamos a llamar indexes. Vamos a decir que es una nueva lista de enteros y listo, aquí termina. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de que cada iteración se me vaya almacenando un valor dentro de esta lista. Entonces, pues básicamente lo que queremos es, por acá abajo, decir que en indexes.add vamos a agregar el valor de i. Entonces, en la posición 0 agrega un 0, en la posición 1 agrega un 1 y así sucesivamente. Eso es lo que está haciendo esto. Y yo lo que hago acá a la hora de dar el valor es simplemente crear una nueva variable que lo voy a llamar currentIndex, y lo que va a hacer es acceder a esos indexes en el valor i. Entonces, claro, como está en el 0, pues tengo un valor de 0 en la lista, esto con tal de guardarlo, y lo agrego aquí. Entonces, le voy a decir que lo va a pasar el valor del current index. Entonces, claro, ya no depende tanto como tal solo de la variable iteradora del ciclo, sino que ya esa información ya queda guardada dentro de la lista, y por eso esa información no se pierde. Vamos a guardar, vamos a quitar acá la ejecución y vamos a continuar. Ahora, si yo le doy acá a la primera opción, vean que me manda a la parte de la historia que corresponde, ¿no? Entonces vea que, por ejemplo, del 0 al ir a revisar qué es, me mandó a la opción 1. La opción 1 es esta de aquí, que dice, esta figura no es humana, no hay escapatoria. Y efectivamente, en el texto principal dice, esta figura no es humana y no hay escapatoria. Pero ¿qué pasa? Que hay 4 opciones y nosotros dijimos que era solo una. Pero es básicamente porque no marcamos la opción de quitar botones. Si nosotros no la marcamos, se acumulan las opciones anteriores junto con estas. Esto en algunas configuraciones puede ser válido, ¿no? Depende de cómo quiera el juego y demás. Pero en este caso, yo quiero que entre las opciones, pues se quite los botones. Entonces vamos a ir marcando quit buttons en todos los demás. Vamos a guardar aquí la escena, guardamos el proyecto, ejecutamos. Si voy a ir a revisar qué es, bueno, no es un error como tal pues de consola, pero sí no me está borrando los botones. Entonces vamos a ir acá al código, y esto es porque, bueno, mejor no utilicemos un for each. Vamos a ver por qué. Vamos a quitar la ejecución y vamos a utilizar mejor un for. Va a ser menor que current options punto count, y voy a acceder a current options en la posición i, y ese objeto del que yo voy a destruir, destroy. Pero no quiero que destruya el botón como tal, quiero que destruya el objeto. Entonces voy a hacer destroy este botón punto game object. Vamos a quitar este for each. No, vamos a comentarlo.
Entonces si ejecuto y voy a ir a revisar qué es, borra todos los botones, dice no hay escapatoria y eso me manda otra vez al principio. Hay huir, enfrentarse y esperar y así sucesivamente. Excelente, vea que ya está yendo como a otras opciones de acuerdo a la que yo tome. ¿Por qué reemplacé esto por un for en vez de un for each? Porque yo quería que vieran mejor esta parte de acá. Acá yo estoy accediendo a cada uno de los botones y al game object, y entonces ese game object como tal es el que estoy yo destruyendo. Si dejo solo esto como tal, más vean que si yo dejo esto solo sin el game object, guardo y voy acá a Unity, voy a ejecutar. Vean por ejemplo que estas opciones tienen el botón y bueno, básicamente el objeto como tal. Pero si yo voy a una de esas opciones, lo que borra como tal es el botón. Si vieron, no borran el objeto como tal, el objeto de la opción. Entonces, eso es lo que estaba pasando por acá en el for each. Voy a volver a comentar acá el for. Voy a ir acá al for each. Si yo guardo, ejecuto, selecciono cualquiera de estos botones para que lo vean. Aquí está el botón. Y voy a alguno, lo que borra es el botón como tal, el componente, no el objeto. Entonces es importante que aquí no solo poner el ítem, sino item.gameObject. Vamos a borrar este for. Realmente me gusta más manejarlo a partir de for each. Vamos a guardar. Y vamos acá a Unity. Ejecutamos. Y elegimos una opción y vea que igual sigue funcionando perfectamente. ¿Listo? Ya tenemos programado que se vaya a una opción u otra dependiendo de la elección que nosotros hagamos. Y ya la siguiente clase vamos a empezar a programar lo que es la parte de la animación de este texto de aquí. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.